Decimos que un buen gobernante, un buen líder es aquel que propende porque la ley del Eterno se establezca, que se cumpla lo que el Eterno ha dado desde el principio. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando una persona dirige conforme a la voluntad del Eterno, siempre está propendiendo a que la ley del Eterno, que su palabra se cumpla por encima de los caprichos, por encima de la voluntad, por encima de los pedidos, por encima de cualquier otra cosa, está que la voluntad del Eterno impere sobre todas las cosas. Ahora, esto, mis amados, lo expresó el Eterno desde que llamó a Abraham. El Eterno quiso que su pueblo le fuera un reino de sacerdotes, no que fueran los reyes gobernando y los sacerdotes encargados de la parte religiosa, por así decirlo. O sea, que los reyes fueran encargados de la parte del Estado, de dirigir la nación, y que los sacerdotes cumplieran con la parte religiosa. Esto nunca fue el propósito del Eterno. Cuando el Eterno le dice el propósito a Abraham, le dice que sus descendientes serían para él un reino de sacerdotes. No, este privilegio no fue dado solo para una tribu, la tribu de Leví. Nosotros sabemos de dónde surge el hecho de que la tribu de Leví se pusiera al frente del sacerdocio. Fue con el pecado del becerro. El propósito del Eterno es que todo su pueblo fuera un reino que pudiera ministrar todos los asuntos espirituales, Ahora, mis amados, ¿por qué el gobierno del Eterno no es un gobierno democrático? Porque cuando un pueblo se desenfrena, cuando un pueblo pierde la noción, deja la palabra del Eterno a un lado, deja la Torá, su instrucción, o toma como modelo para su gobierno modelos de las demás naciones, mis amados, si el gobernante, si la persona que está al frente, si el líder no es una persona que tiene como propósito que se cumpla la voluntad del Eterno, el conocimiento del Eterno desaparece. Desaparecen las leyes del Eterno. Las generaciones que siguen no tendrían modelos de la ley del Eterno para seguir. Les pongo un ejemplo en el caso del tiempo de Eliyahu, del tiempo de Elías. La persona que estaba al frente, que estaba al liderazgo de la nación, que era el rey Acab, que realmente no era él, era un hombre débil que permitía que su esposa Jezabel era la que tuviese realmente el mando. Era la persona que gobernaba. Y si el Eterno no levanta a Eliyahu como profeta para preservar el nombre del Eterno y su ley, dice que el conocimiento del Eterno estaba a punto de desaparecer. Entonces, mis amados, no es cuando nosotros tenemos gustos desalineados de la voluntad del Eterno, queremos líderes que también nos apoyen nuestras percepciones equivocadas. Cuando nosotros tenemos una mente liberal, no estoy hablando de una mente libre, porque la mente libre es aquella que puede sacar conclusiones, que puede entender que la voluntad del Eterno es lo mejor para nosotros, sino que estoy hablando de una mente que está pidiendo libertad o un libertinaje espiritual. No va a desear líderes conforme al corazón del Eterno, sino líderes conforme a su corazón. Y quiero decirles que así como el Eterno levantó a Eliyahu cuando hubo esa crisis de liderazgo, para que su nombre y su ley fuese puesto en alto, de igual manera, miren cómo sucedió cuando en el tiempo de los jueces, era Samuel el que dirigía al pueblo.
El pueblo era dirigido por la palabra profética, eran los profetas, y el pueblo marchaba de una manera maravillosa. Pero el pueblo pidió rey. Dice, queremos tener rey, así como las demás naciones. O sea, que los sacerdotes, los Kohanim, puedan cumplir la función religiosa, pero que podamos tener la parte del Estado, la parte de las leyes, la parte de la dirección política, pueda manejarse independiente. Entonces el Eterno escuchó, escuchen, el Eterno escuchó ese pedido y les concedió un varón llamado Shaul. Un varón llamado Shaul. Nosotros conocemos cuáles fueron las consecuencias de haber pedido un varón para llenar el modelo de las, para estar sí, así como las demás naciones que tienen reyes. Nosotros sabemos cuál fue el resultado. El pueblo tuvo por mucho tiempo en la silla un rey endemoniado, mis amados. ¿Ustedes saben lo que significa tener un líder endemoniado? El pueblo de Israel tuvo en la silla como gobernante un hombre que dio muerte a todos los profetas. Y no solo esto, sino que cuando sintió que el Eterno no lo acompañaba en su liderazgo, entonces fue y consultó a las fuerzas oscuras. Y nosotros podemos ver cómo terminó la historia de aquel hombre que el pueblo pidió. No fue el que el Eterno eligió, sino el hombre que el pueblo pidió como gobernante para ellos. Así que quiero decirles, mis amados, que esto es fuerte, porque cuando se tiene un pueblo que va hacia otro rumbo, que está pidiendo otras cosas, que está pidiendo otro camino, entonces se hace necesario un líder que con la unción, que con el conocimiento, con la firme determinación de que sea la ley del Eterno y su voluntad la que impere, haga volver al pueblo de sus malos caminos. Aun cuando el pueblo no lo entienda, mis amados, aun cuando el pueblo no lo entienda, muchas veces el pueblo, como en el caso de Yeshua, el pueblo dijo, no queremos que este reine. Aquí está este hombre. Y aquí está Barrabás, un hombre que viene de una sedición, que ha hecho grandes cosas. ¿A quién quiere que suelte? Y ellos dijeron, deja libre a Barrabás. ¿Y qué hago con este Yeshua, llamado el Mesías? Crucifícale. No queremos que este reine. No queremos que este reine. Cuando un pueblo se ha levantado en su y se ha alejado de la visión de los caminos del Eterno, lo que menos desea es un líder conforme al corazón del Eterno. Lo que menos desea es un líder conforme al corazón del Eterno. Por eso, mis amados, en esta parashá, Cora, el Eterno nos va a hablar, y yo sé que nos va a hablar a muchos de nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones como estas. Y del lado que te posiciones va a determinar muchísimas cosas. Y esto no tiene que ver con afectos, esto no tiene que ver con sentimientos, esto tiene que ver con un así dice el Eterno. No puede haber personas neutrales. No, mis amados, cuando un conflicto, cuando se presenta una rebelión dentro del pueblo del Eterno, todo el mundo es llamado a colocarse de uno de los dos lados. Existe una línea divisoria que la establece el Eterno. Y es o te mantienes, o te ubicas, o te posicionas de parte de la verdad, de parte de la justicia, de parte de la ley, de parte de la persona que el Eterno, que tienes la convicción que el Eterno ha puesto. O te vas del otro lado. Pero en esta parashá Coré, mis amados, en esta parashá Coré, el Eterno nos muestra que no existe un terreno neutral.
que no existen espectadores a ver qué sucede para ver dónde me posiciono, que cuando la tormenta llega, entonces la verdad es la que permite que tú tomes una posición. Y se necesita, mis amados, se necesita criterio, un criterio definido. Se necesita, como les decía a ustedes, ir más allá. Díganme quiénes eran los príncipes de esta rebelión y qué contacto tenían con Moshe y qué contacto tenían con Aarón, qué familiaridad, eran familia, mis amados. Cuando el Eterno dio muerte a los hijos de Aarón, le dio una orden a Aarón: no los llores, porque tú no eres más bueno que yo. No los llores. Esto tiene que poner a meditarnos, mis amados. No los llores. Porque es que los asuntos del reino van más allá de nuestra familiaridad. Van más allá de una amistad, mis amados. Es increíble ver cómo se sacrifica la verdad y la justicia, muchas veces por pena. No, mis amados. Y yo quiero decirles en esta tarde que esto fue escrito y lo estamos estudiando hoy y se estudia cada año para que nosotros comprendamos, entendamos lo que está, lo que el Eterno pide, lo que el Eterno muestra en su palabra, y nosotros podamos, cuando se presenta una situación, poner por encima de nuestros intereses los intereses del reino. Poner por encima de nuestros intereses los intereses del reino. Vamos a tomar el libro de Números, capítulo 16. Voy a leer textualmente. Corá, hijo de Yizar, hijo de Kehat, levita, la tribu de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, rubenitas, se rebelaron contra Moshe y con ellos 250 hombres, jefes de la asamblea. La rebelión no surge de los miembros comunes y corrientes, por decir algo. La rebelión surge, para que sea llamada rebelión, tiene que surgir de las personas que están en la dirección, que tienen puestos de responsabilidad, porque estas personas tienen influencia sobre el pueblo. Tienen influencia sobre el pueblo. Ahora, dice que 250 hombres jefes de asamblea, escogidos para su cargo y de buena reputación, se amotinaron contra Moshe y Aarón diciendo: ya está bueno, toda la comunidad es sagrada. Y esto sí que se parece a un pensamiento que conocemos, ¿verdad? El pensamiento de igualdad, el pensamiento de que todos somos iguales. Amados míos, quiero decirles que la Torá muestra claramente que somos iguales para el Eterno en valor. Por favor, esto es importante. Somos iguales para el Eterno en valor. Para el Eterno todos tenemos el mismo valor, pero no somos iguales en posición. No somos iguales en posición. Un malaj no es igual a un querubín. Y aún dentro de los querubines existen rangos. Un querubín protector, que son los que están en el trono directamente. Hay arcángeles, serafines, querubines y querubines protectores. Hay 24 ancianos y en el gobierno del Eterno, cada cosa tiene un lugar y tiene una función. Entonces todos somos iguales para el Eterno en valor, mas no en posición. Entonces, cuando dice Coré y sus secuaces que toda la comunidad es sagrada,
Sencillamente está llevando la mente de las personas. Ustedes también pueden hacerlo. Aquí nadie tiene privilegios. Aquí todos somos iguales. Y yo les pregunto, yo les hago una pregunta. ¿Eran todos iguales? Respóndanme, por favor. ¿Eran todos iguales? ¿O el Eterno había colocado hombres, empezando como Moshe como cabeza, Aarón y Miriam como su mano derecha e izquierda, y luego 70 varones para ministrar justicia al pueblo? ¿Eran estas personas igual en posición al resto del pueblo? ¿Esto es verdad? Entonces, mis amados, cuando nosotros, miren cómo empieza el pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión empieza con la idea o el pensamiento o la filosofía de que todos somos iguales. Todos somos iguales delante del Eterno. No, mis amados, dice, si alguno entre vosotros está enfermo, no dice, ora tú y tú mismo puedes aplicarte aceite y tú mismo clamas a mí y yo tengo una comunicación directa contigo. Y esto es así, si no hay otra opción. Pero estamos viendo lo que el Eterno estableció como organización, mis amados. Y ese es el problema de la gente rebelde, que nada de lo que es organizado entra. Porque el ego no les permite, porque no quieren sentir nada donde haya un sometimiento. Dice, si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos. Y ellos vienen y le van a ungir con aceite. Y van a orar por esa persona. Y la oración de Muná salvará al enfermo, lo sanará. Y si tiene pecados le van a ser perdonados. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma función. El que preside, cuando habla de presidir, está hablando de presidente. Hay personas que el Eterno les ha dado esa capacidad. Entonces, como el Eterno sabe que les dio esa capacidad, son llamados a presidir. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de ser una persona pacificadora, del don del habla, de poder ser un mediador, de poder hablar, de tener el conocimiento suficiente para estar al frente. No todos, mis amados. Como no todos tienen el don de profetizar. Como no todos tienen el don de ser un hospedador, como no todos tienen el Rúa, como les dije, reparte como quiere. Por eso cuando pienso que una persona está en la posición en la que está por ella misma, yo me hallo contendiendo contra el Eterno, contra el Espíritu, pues es el Espíritu el que llamó a esa persona y le dio en su mano ese talento o ese don para que lo desarrolle dentro del cuerpo de Yeshua. Cuando tú dices, yo no me reúno porque yo solo o sola sé que mi comunicación con el Eterno, quiero decirte que esa es una rebelión abierta. Es una rebelión contra lo que el Eterno ha establecido en una comunidad donde te sembró, en una familia donde Él te puso para que crecieras y donde tú pudieras aportar los dones que el Eterno te ha dado. ¿Dónde vas a colocar los dones que el Eterno te ha dado? Los dones que el Eterno te ha dado son para el engrandecimiento del cuerpo de Yeshua. Del cuerpo de Yeshua. Y el cuerpo de Yeshua es organizado. Como las células conforman órganos. Como los órganos conforman sistemas. Las células conforman tejidos. Todo en nuestro cuerpo grita que existe una organización. Mis amados, cuando algo está mal dentro de nosotros, se altera nuestra química, por decir algo. El nivel de colesterol, la grasa es buena, ¿verdad? Porque la grasa es energía y el cuerpo las actividades las hace por energía. Pero cuando ese nivel de grasa supera, inmediatamente hay una alteración, nos enfermamos. Si mi nivel de hormonas para funcionar debe estar en X nivel de estrógeno y de progesterona, ¿qué pasa si se sube mucho la progesterona?
y se baja el estrógeno, o al revés, inmediatamente nosotros enfermamos. Amados míos, todo grita que existe para que las cosas funcionen, existe una organización, y nosotros tenemos que descubrir cuál es mi posición que el Eterno me ha dado dentro de esa familia, dentro de ese cuerpo, y voy a realizar mi trabajo con amor, no para los hombres, sino para el Eterno. Si tengo conciencia que fue el Eterno el que me llamó y puso ese don para el engrandecimiento, fortalecimiento y para conservar la estructura del cuerpo de Yeshua. Así que yo les digo que ese sentimiento que se apodera de las personas, de que no necesitan reunirse, que solas pueden crecer, esto es verdad de cierta manera. Si no existiera un lugar donde el Eterno te plantó cuando fuiste sumergido en las aguas, Él te plantó en una familia. ¿Estamos? Entonces, miremos que cuando se enseña, como dijo Coré, ya está bien. Toda la comunidad es sagrada y en medio de ella está el Eterno. Pero ¿por qué se ponen encima de la asamblea del Eterno? Se ponen Coré, arguyó que Moshe, Aarón, se habían colocado por sí mismos como los líderes del movimiento de la liberación a la tierra prometida. ¿Esto es verdad? Ellos se colocaron como líderes, ellos se colocaron al frente, ellos desearon esa posición, para que vayamos meditando. Entonces, cuando usted escucha esto, cuando usted escucha algo semejante, usted tiene que identificar, aquí se está gestando una rebelión. Lo primero que hace una persona que entra en rebelión es que tiene un descontento interior. Y les voy a decir algo, mis amados. Ese descontento surge de que esa persona piensa que ella tiene la capacidad y que lo puede hacer mejor que la persona que está al frente. Yo les digo, esto se ve en las empresas, esto se ve doquiera existe una organización. Y entonces la persona, no conforme con pensarlo, empieza a diseminar su descontento y a socavar, escuchen, a socavar la confianza de las personas en el liderazgo. Cuando hay un número de personas infectadas, porque esto es como una infección que corre, se van uniendo las personas que también van compartiendo ese descontento. Y entonces la rebelión no queda ahí, mis amados. Jamás una rebelión queda en el corazón. La rebelión se hace evidente y trae como consecuencia protestas, enfrentamientos, sangre y muerte. Sangre y muerte. Ahora, veamos. ¿Por qué las escrituras muestran abiertamente que estas personas, líderes de esta rebelión, eran de la tribu de Rubén? Porque es que siempre que el Eterno enfatiza algo, Él nos está llamando la atención a eso. O sea, ¿por qué tiene que hacer el énfasis en que eran de la tribu de Rubén? Quiero decirles, mis amados, que el descontento surge, y les decía al inicio que una persona que está sana psicológicamente es una persona feliz en la posición que está. Es una persona feliz, es una persona que está creando siempre planes, cómo hacer que el don que le fue dado pueda ser de mayor impacto. Pero no está pensando cómo haré, ¿verdad?, para ocupar una posición elevada, una posición del que está arriba de mí siempre.
Y como les decía al inicio, te vas a encontrar que finalmente vas a querer estar por encima del Eterno. Porque si te permitieran escalar, es porque el ego siempre dice, no quiero estar por debajo ni estar sometido a ninguna autoridad. Quiero ser quien esté por encima. ¿Y saben de dónde vienen, mis amados? Los conflictos vienen de no aceptar. Los conflictos vienen de no aceptar la posición en la que el Eterno nos ha puesto. Entonces, ¿quién era Rubén? Miren esto, que se ha hecho un estudio de las personas que manejan este tipo de rebeliones y se ha llegado a la conclusión que son personas frustradas, que son personas con odio en el corazón, que son personas que tienen resentimiento, que son personas que tienen complejos, escuchen, tienen complejos. Y esos complejos que no los expresan, aparentemente estas personas quieren ser superiores, pero es porque hay un complejo en su corazón de algo que quizá puede ser transmitido de generación en generación. Miren por qué el Eterno menciona que estas personas eran rubenitas. Vamos a mirar rápidamente. Rubén o Rehubén fue el primer hijo ¿de quién? De Jacob. Y no fue hijo de la amada, fue hijo de Lía. Y cuando Jacob va a dar las bendiciones, que realmente son profecías, entonces dice Rehubén, eso lo podemos encontrar en Bereshit capítulo 49. Eres mi primer hijo, el hijo de mi fuerza, de mi virilidad, pero no vas a ser el primero. No vas a ser el primero. Y dice, ¿por qué? Te envileciste cuando subiste al lecho de tu padre. O sea, la primogenitura no te va a ser concedida. Entonces miren ustedes, entre los hijos del patriarca Jacob existían celos y rivalidades. Y estas rivalidades, mis amados, se ven reflejadas. Miren aquí, Cora y Datán y Abirán, su descendencia era de la tribu de Rubén. Una persona a quien se le negó ¿la qué? La primogenitura. Y ahí estaba en sus descendientes ese deseo ¿de qué? De ocupar el lugar quizá que le fue quitado a mi tatarabuelo. Ese deseo de sobresalir, ese deseo de colocarse por encima, ese deseo de llegar al poder, no importa quién tengas que pisar, ni por encima de quién tengas que pasar para lograrlo. Miren, mis amados, Isaías 14, 12 al 15 nos muestra de dónde proviene este sentimiento, estos sentimientos. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando de la caída de un ser de luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer? Dice en esta versión, hijo de la mañana, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde empieza? Por eso les decía que David Melech, o el rey David, fue un hombre conforme al corazón del Eterno. Y él oró y dijo, preserva, líbrame de la soberbia, del orgullo, que no tenga control sobre mí. Porque yo sé que si no tengo soberbia, yo voy a estar libre de gran rebelión. Porque la soberbia, mis amados, empieza en el corazón. En el corazón, mis amados. Dice, y este sentimiento, ¿quiénes lo comparten? Nosotros sabemos de quién es el padre de quién. Cuando usted ve una persona humilde, una persona que siempre está en servicio de los demás, usted sabe quién le guía. Usted sabe de quién es hijo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua Hamashiach, el cual siendo Elohim no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó
y vino y fue un siervo de todos. Y por eso Yeshua dijo, el que de vosotros quiera ser el más grande, si hay grandes, claro que sí hay. En el reino del Eterno hay grandes, claro que sí hay grandes. ¿Y quiénes son esos grandes? El que de vosotros quiera ser el más grande, debe ser el siervo de todos. Miren esto, mis amados. Esto es para meditar. El que de vosotros quiera ser el más grande, debe ser el siervo de todos. Entonces ahí sabemos un liderazgo de quién lo está dirigiendo. O sea, que identificar qué espíritu, de qué fuente está un líder. ¿Y cómo lo sabemos? Por los frutos, mis amados. Por sus frutos los conoceréis. Es la humildad, es la entrega, es el servicio el que califica a un verdadero siervo del Eterno. Pero las personas que están buscando reconocimiento, que están buscando ser servidos, que están buscando que el pueblo les rinda honor, una cosa es la honra, que significa el respeto, pero no ese endiosamiento y ese servicio y ese usar a las personas como si fueran esclavos para sus propios intereses. Esto está lejos del gobierno del Eterno. Entonces, ¿cómo caíste? ¿Cómo fue tu caída, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré. Mire esto. ¿Qué era lo que tenía en su corazón el padre de donde se desprenden todos los que comparten estos sentimientos? Yo quiero escucharlos a ustedes. Tú que decías en tu corazón, subiré, escalaré. O sea, no me voy a quedar en la posición que el Eterno me puso. No quiero esa posición. Estamos viendo el descontento que surge en los corazones cuando se levantan en rebelión. Subiré, escalaré, junto a las estrellas del Eterno levantaré mi trono, mi propio gobierno, por encima de las estrellas. Y esas estrellas significan ángeles, mis amados. En el libro de Revelación, el capítulo 1, el versículo 20 dice, las estrellas que has visto son los malajim, son los ángeles. Por encima de esas estrellas levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Hay algo de malo en ser semejante al Altísimo? Claro que no. Semejante en carácter, semejante en atributos, pero aquí está hablando semejante en autoridad. ¿Estamos dándonos cuenta de la diferencia? Semejante en autoridad. Pero quiero decirles que ese sentimiento fue el que produjo su caída. ¿Cómo fue que caíste del cielo? ¿Cómo fue que caíste de esa posición, oh querubín protector? Tú que decías, tú que meditabas en tu corazón, escalaré, subiré, formaré mi propio gobierno por encima de todos. Y me sentaré en la misma silla del Eterno. Miren esto, mis amados. Toda persona que de una manera, así sea camuflada, pero que usted ve que detrás de sus palabras, detrás de su buscar, está ese posicionamiento por encima del Eterno, quiero decirle que es un hijo del que sabemos. Es un hijo del que sabemos. Cuando les hablaba a ustedes de que estas personas que actúan de este modo tienen frustraciones. ¿Por qué se frustran? Porque no están satisfechos con la posición. Y nunca lo van a estar, mis amados. Y nunca lo van a estar. Porque lo que quieren realmente es el lugar del Eterno. Ser dioses. Porque ¿saben de dónde viene este pensamiento? Seréis como dioses. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Pero ustedes saben que esto no es así. Que esto no es así. Miren,
En Jebel y Caín nosotros podemos ver el mismo principio. Jebel entendió lo que el Eterno pidió y feliz, sin cuestionar, se sometió. Y llevó lo que el Eterno había pedido. Se ajustó, se sometió a la voluntad divina. Y el Eterno miró con agrado la ofrenda de Jebel. Pero miró con desagrado la ofrenda de ¿quién? De Caín. Dijo, yo no voy a llevar cordero. El Eterno tiene que aceptarme mis frutas, pues estas frutas es de lo mejor que yo, de lo mejor de mi cosecha. Inventamos nuestras propias filosofías que nos vamos a dar cuenta al estrellarnos que el Eterno no le importa lo que tú pienses ni lo que tú te inventes, es lo que Él estableció, porque lo que Él estableció es lo mejor para tu vida. Porque las frutas no iban a producir perdón de pecados, ¿entiendes? Porque las frutas, por hermosas que fueran, no iban a producir perdón, expiación del pecado. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y Jebel lo entendió y fue feliz y se sometió a la voluntad del Eterno, llevando lo que el Eterno estableció. Entonces, Caín se ensañó, sintió envidia, ¿se dan cuenta? Enojo, odio. Entonces muchas veces tenemos envidia, odio de una persona a quien el Eterno bendice. Una persona que cumple los mandamientos del Eterno, una persona que vive por el Eterno y somos capaces de que se geste en nuestros corazones celos, envidia, odio, mis amados, odio. Esto es impresionante, odio. Y terminó Caín quitándole la vida a Jebel. Otro ejemplo que les voy a poner, mis amados, Ismael Yisá. Ismael Yisá. El Eterno le dio una promesa a Abraham, que le iba a dar un descendiente y que a través de esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese plan que el Eterno estableció era con Sara, su esposa. Si sucedió otra cosa en el camino, no obedeció a lo que el Eterno había establecido. Entonces miren esto. ¿Qué pasó con Ismael? Nació con ese complejo, el complejo de la egipcia. Estamos viendo, mis amados, cómo puede transmitirse estos complejos, ese deseo de odiar, ese deseo de ocupar una posición a la que el Eterno no te ha llamado y no te lo va a dar. Mis amados, esta sierva tiene la humildad de reconocer esto donde quiera esté. Ismael, también el Eterno le dio una bendición, pero no la bendición de los pactos y la promesa. ¿Estamos? Y aún vemos nosotros, los descendientes de Ismael, con este complejo y un odio atávico hacia los judíos. Hasta el día de hoy es un odio generacional, un odio de posición, es un odio de saber, tiene la bendición, tiene la promesa. ¿Cómo se puede transmitir esto de generación en generación? Mis amados, si nosotros queremos dar hijos sanos, nietos sanos, que sean felices, personas que tengan una convivencia pacífica, personas que escalen en la vida sencillamente porque van descubriendo la voluntad del Eterno y esos mismos principios los van posicionando a dar hijos que piensan o nietos, que todo donde llegan, todos se lo merecen y que la gente les tiene que rendir tributo, que son los más bellos, que son los más inteligentes, que son los más... No, mis amados, no es así en el reino. Estamos mirando de dónde vienen los celos, los pleitos, el odio, la envidia, las rebeliones, de dónde se producen. Que nosotros vemos que estas personas son líderes, pero son líderes con una frustración, son líderes con una raíz de amargura, son líderes con complejos, mis amados, con complejos de superioridad. Y esos complejos de superioridad, que realmente son complejos de inferioridad, les llevan a odiar a las personas que están puestas por el Eterno. Escuchen, ocupando posiciones o puestos de responsabilidad, porque no es otra cosa sino posiciones de responsabilidad. Otro ejemplo que les voy a poner, Esab Jacob.
separados desde el vientre. 2 naciones hay en tu seno, dijo el Eterno, y el mayor será sirviente del menor. Por eso les decía que cuando nos levantamos contra un liderazgo que está puesto por el Eterno, nos hallamos que estamos contendiendo con el Eterno. Nos hallamos que estamos peleando contra el Eterno. Porque ¿quién determinó que el mayor sería sirviente del menor? Les pregunto, mis amados, respóndanme. ¿Quién determinó que el menor sería el mayor? ¿Él? ¿O ya estaba escrito en el plan del Eterno que así sería? Mis amados, si naciste para ocupar una posición de responsabilidad, si naciste para en el reino tener una posición elevada, quiero decirte que no hay nada, ni si el mismo Gehinón se levanta para impedir la obra del Eterno, impedir que los planes que el Eterno trazó para tu vida se cumplan, lo va a impedir. Porque estamos hablando de que es el Eterno el que quita, es el Eterno el que pone, es el Espíritu el que reparte y reparte como quiere, porque no se equivoca, porque el Espíritu es el que dice: yo conozco tus obras. Hay personas que no están capacitadas para X posición, y el Eterno que lo sabe y que conoce el corazón. Miren, mis amados, hasta los profetas pueden equivocarse. Miren lo que les voy a decir en esta tarde. Hasta los profetas se equivocan. Cuando se iba a elegir al rey de Israel, el Eterno envió a Samuel a la casa de Isaí a proveerse del rey. Y lo mandó con el cuerno del aceite para poner sobre la persona elegida la corona de aceite, que es la corona invisible, que significa la unción, antes que la corona física o la corona visible. Y resulta que cuando empezaron a desfilar, el mismo padre, Isaí, tuvo en poco, escuche, a su hijo David. Y dijo: yo voy a pasar delante de él los que a mi criterio tienen las condiciones para ser rey. Y cuando escuchen, el profeta Samuel vio al hijo mayor de Isaí, le vio su estatura, su porte. Un guerrero. Ya servía en las filas de Saúl, en el gobierno de Saúl. Inmediatamente dijo, escuchen, dijo el profeta: aquí está el rey. Aquí está el rey. Es que tiene hasta porte de rey. Y tuvo el Espíritu que intervenir. Y el Eterno le habló al oído y le dijo: no mires lo de afuera. No, por favor, no mires lo de afuera. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero el Eterno mira el corazón. Miren esto. Sin la intervención del Espíritu se hubiera cometido una equivocación. Un profeta del Eterno hubiera cometido una equivocación porque se dejó llevar, que tiene todo. Todo, tiene esta cara de rey. Ya solo le falta la corona en la cabeza. Pero no mires lo que está afuera, porque el hombre mira lo que está afuera, pero el Eterno mira lo que hay en el corazón. Mis amados, tenemos que aquí en nuestra cabeza codificarlo, que la posición en la que el Eterno pone sus hijos es porque es esa donde mejor le va a servir, donde lo va a honrar, donde va a cumplir el papel que el Eterno le ha puesto para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Yeshua. Somos iguales en valor. Todos valemos la sangre de nuestro Salvador. Todos valemos la sangre de nuestro Salvador. Todos tenemos un valor de piedras preciosas para el Eterno. Pero no todos tenemos la misma posición. Pero recuerda esto, que al que más se le entregó, más
se le va a demandar, más se le va a demandar. En las rebeliones siempre se manifiesta lo que hay en el corazón. Cuando está todo en shalom, mostramos nuestra mejor cara, pero cuando se manifiesta, se hace manifiesta un motín, una rebelión, entonces queda de manifiesto lo que hay en el corazón. Y yo quiero decirles lo siguiente, mis amados. El pecado de la rebelión empieza en el corazón. Así de sencillo. No necesitas ejecutar algo para pecar. No. Inmediatamente empieza la envidia, los celos, el descontento. Antes que inicie la murmuración, porque el paso que sigue es la murmuración. Y luego se forma la rebelión. Cuando la información se disemina y ya has logrado que las personas te escuchen y para sentirte que no estás solo. Entonces, queda en evidencia lo que hay en el corazón. Ezequiel 28:15 muestra que las rebeliones, todas estas rebeliones tienen como modelo la primera rebelión que existió. Todas, mis amados. Y dice, mis amados, perfecto eras en tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en tus caminos, tus pensamientos eran correctos, tus sentimientos eran correctos, eras feliz. Tú que debilitabas las naciones, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad? Llenaste tu corazón de iniquidad y pecaste. El pecado de la codicia, mis amados, fue el pecado que trajo la desgracia. Fue por donde el pensamiento de la serpiente halló cabida. En la codicia. El árbol dice que era codiciable para alcanzar, escalar una posición a la que el Eterno no nos ha llamado. ¿Estamos? Entonces, cuando en nuestro corazón se gesta codiciar, en el caso que nos concierne, una posición en la que el Eterno, a la que el Eterno no te ha llamado, ya inicia la rebelión, ya estás en pecado, ya llenaste tu corazón de iniquidad. Ahora surge la iniquidad a través de la boca. Empiezas a diseminar. Y saben una cosa, mis amados, yo conozco la rebelión porque la rebelión nunca es de frente. Las personas que tienen algo que decir, lo dicen. Si hacen parte de una asamblea, por el respeto que le tienen a esa asamblea, reúnen a las personas y exponen lo que están pensando. Y luego, si ese pensamiento va de acuerdo a la ley del Eterno, si hay que hacer cambios, se hacen. Pero cuando tú empiezas, escuchen, ya sea que seas protagonista o que ya seas que participes, porque cuando te juntas con estas personas también tú estás participando. 250,000. Vamos a ver. Dice 250 hombres compartieron el pensamiento de que realmente todos eran iguales y que no había por qué haber un líder porque todos somos iguales. Pero la pregunta es, mis amados, Coré sí quería el liderazgo, ¿se dan cuenta? Cuando una persona te está hablando mal de un líder y cuando te está diciendo que cambies de líder, te está diciendo, únete a mí. ¿Estamos? ¿A quién iban a llevar las personas? O sea, ¿por qué deseaban quitar a Moche? ¿A quién iban a colocar del pueblo? ¿No se dan cuenta que las personas que propician la rebelión es porque ya han codiciado esa posición? Y no nos digamos mentiras. La persona puede decir muchas cosas, pero la palabra del Eterno está mostrándonos un principio y nos está diciendo que cada vez que nosotros identifiquemos eso,
los resultados van a ser los mismos. Perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Llenaste tu corazón de iniquidad y pecaste. Mis amados, Moisés al oírlo se echó por tierra y dijo a Coré y a sus secuaces: mañana el Eterno hará saber quién es el que le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo hará acercarse. ¿Acercarse a quién? Miren, mis amados, acercarse al Eterno. Pero ¿a quién se tienen que acercar? A la persona que representa al Eterno. Cuando Eliyahu se enfrentó a los profetas de Baal, le dijo al pueblo: acercaos a mí. Porque era la persona que estaba hablando en el nombre del Eterno, porque era la representación del Eterno. Cuando hay una rebelión, si tú te alejas de la persona que está en el liderazgo puesta por el Eterno, te estás alejando del Eterno. ¿Lo entiendes? ¿Hay alguna dificultad en entender esto, mis amados? Cuando el Eterno, cuando Eliyahu llamó al pueblo hacia el Eterno, pero el representante era él, y le dijo al pueblo: acercaos a mí. Moshe le dijo al pueblo: mañana el Eterno hará saber quién es el que le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo hará acercarse. Hagan lo siguiente: Corá y todos sus secuaces tomen los incensarios, pongan en ellos fuego y mañana echen incienso ante el Adón. El hombre que el Eterno escoja, ese le está consagrado. Ya está bien, levitas. Ya está bueno. Ahora el Eterno va a intervenir. Escúchenme, levitas. ¿Todavía les parece poco? Ahora está hablando Moshe. El Elohim de Israel los ha separado de la asamblea de Israel para que estén cerca de él. Los que sirven al Eterno en puestos de administración, mis amados, son una posición más cerca del Eterno. Presten servicio en su santuario y estén a disposición de la asamblea para servirle. A ti y a tus hermanos levitas los ha promovido. ¿Por qué reclaman también el sacerdocio? Tú y tus secuaces se han rebelado contra el Adón. Porque ¿quién es Aarón para que protesten contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, los cuales dijeron: no iremos. Mis amados, una persona puede decir que no tiene rebelión en el corazón, pero usted lo conoce porque inmediatamente no quiere dialogar con usted, no quiere dialogar con el líder. Te lo está diciendo el modelo. Porque saben, mis amados, que no hay argumentos. Porque en el fondo de su corazón saben perfectamente que están en una rebelión abierta. Moshe mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, los cuales dijeron: no iremos. ¿No te basta con habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para darnos muerte en el desierto? ¿Que todavía pretendes ser nuestro jefe? Pretendes. O sea que Moshe era el líder por una pretensión de él y no porque el Eterno lo colocó. No nos has llevado a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado en herencia campos, ni viñas, y quieres sacarle los ojos a esta gente. No iremos. Segunda vez, no oiremos. Moshe se enfureció. ¿Tiene derecho un líder a enfurecerse? Claro que sí, mis amados. Moshe se enfureció y dijo al Eterno: no acepte sus ofrendas. ¿Se dan cuenta? Mis amados, cuando aquí habla del incensario, ¿por qué tuvo que ser con el incensario? Allá vamos al libro de Revelación 8, el Pasuk 2, y vemos cómo se le da al séptimo ángel un incensario y brasas de fuego del altar para que lo eche sobre el incensario. Y este séptimo ángel arroja el incensario a la tierra y hubo truenos, voces
relámpagos y un grande terremoto. Y dice que esos carbones son las oraciones de los santos. Mis amados, yo no sé si usted hace la conexión, porque muchas veces nuestras oraciones no tienen, no tienen respuesta, porque nuestro corazón está en rebelión, porque estamos en rebelión, porque necesitamos, escuchen, necesitamos como David clamarle al Eterno que radique de nuestro corazón. Que la soberbia no se apodere de nosotros, hermano. Porque es que una vez que la soberbia toma el control de nuestra vida, el desenlace no se hace esperar. ¿Sabes lo que precede a la caída? Llenaste tu corazón de iniquidad y pecaste. ¿Cómo fue que caíste de tan alto si eras el lucero de la mañana? Porque llenaste tu corazón y pecaste. ¿Cómo pecaste? Queriendo pasar por encima de las estrellas y colocarte en el lugar donde ya no tengas que someterte a nadie, sino que todos los pueblos se sometan a ti, que todas las naciones se sometan a ti. Este espíritu de soberbia, mis amados, es el espíritu del que sabemos. Es el espíritu del que sabemos. Continuemos. Moisés se enfureció y dijo al Eterno: no acepto sus ofrendas. Ni un asno he recibido de ellos, ni he perjudicado a ninguno. Un líder que no tiene nada que esconder, que no le debe nada a nadie, que tiene la conciencia que no ha perjudicado, que se ha dado, es un líder que puede ponerse al frente y decir: ¿en qué he agraviado a alguno de ustedes? Mañana tú y tus secuaces se presentarán ante el Eterno, y también lo hará Aarón. Que cada uno tome su incensario, eche incienso y lo ofrezca al Eterno. Igualito que hizo Eliyahu. El Elohim que conteste con fuego, ese es. No sé si estamos haciendo la conexión. Es que tu pedido no tiene estorbo delante del Eterno. El incensario representa las oraciones, los pedidos de los hijos del Eterno. Ellos van a pedir. Ahora vamos a ver cómo va a responder el Eterno a esos pedidos. Mañana tú y tus secuaces se presentarán ante el Eterno, y también lo hará Aarón. Que cada uno tome su incensario, eche incienso y lo ofrezca al Eterno. Cada uno de los 250 con su incensario, y tú y Aarón el suyo. Tomó cada uno su incensario, puso fuego, echó incienso, y se colocaron a la entrada de la tienda del encuentro con Moisés y Aarón. También Coré reunió a sus secuaces a la entrada de la tienda del encuentro. La gloria, la cabot del Eterno se mostró a todos los reunidos, y el Eterno dijo a Moshe y Aarón. Y aquí va el centro de esta parashá, mis amados. Cuando nosotros pensamos que somos más justos que el Eterno, que somos más buenos que el Eterno, apartaos de ese grupo que los voy a consumir al instante. Aquí no está hablando Moshe, ni está hablando Aarón. Aquí está hablando el Eterno. La gloria del Eterno se mostró a todos los reunidos, y el Eterno dijo a Moshe y Aarón: apártense de ese grupo, que los voy a consumir al instante. Ellos cayeron rostro a tierra y oraron: Elohim, Elohim de los espíritus de todos los vivientes, uno solo ha pecado y vas a irritarte contra todos. Uno solo no había pecado. Miren aquí, cuando vieron que el Eterno se manifestó, entonces le echaron la culpa a Coré. ¿Pero era la culpa de Coré? ¿O todos ellos tenían también descontento en el corazón y por eso encontró cabida la propuesta de este hombre? Pero como ahora vieron que el juicio era inminente, ¿a quién le echaron la culpa? Cobardes. Porque así es la gente, mis amados. Cobardes. No asumen su responsabilidad y digan:
Yo también me he identificado con eso. Y yo también pienso que yo puedo ser como tú. Y yo pienso esto y esto, mis amados. Aquí los cobardes se escondieron. Y dice, Elohim de los espíritus de todos los vivientes, uno solo ha pecado y vas a irritarte contra todos. El Eterno respondió a Moshe, nuevamente, mis amados, por segunda vez, dile a la gente que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. No fue que el Eterno no advirtió. Dile a la gente que se aparten de las tiendas. Mis amados, cuando existe una rebelión, yo les decía a ustedes que no hay personas neutrales. Qué pena me da. Y saben que la actitud de Moshe es la actitud que hace un buen líder. Moshe no salió a visitar a la gente en las tiendas, a persuadirlos y a decirles que Coré, Datán y Abiram estaban equivocados y a hablarles de los defectos de Coré y a decirles que ese espíritu era del espíritu del mal. No. Moshe puso su rostro a tierra y clamó al Eterno y pidió que el Eterno fuera el que interviniera. Porque, mis amados, cuando existe un zarandeo, nosotros no podemos ponernos en lugar del Eterno. Un líder no se puede poner en el lugar del Eterno. Esa obra le pertenece a Él. Con los que queden, entonces tú vas a llevar adelante la obra que el Eterno ha puesto en tus manos. Pero tú no puedes salir a visitar a las personas, imagínate, a persuadirlas cuando ya el veneno está en el corazón. Cuando esas personas han sido seducidas es porque en el corazón de ellas también ha habido ese descontento. Porque yo les voy a decir algo, mis amados. Si a mí viene una persona, escuchen, y yo siento, y ya lo has hablado, y ya lo hablaste públicamente, si hace parte de una comunidad. No, yo esto solo te lo voy a decir a ti. Y esas personas le van diciendo a todos, esto yo solo te lo voy a decir a ti, para que la persona crea que es especial. Y les voy a decir algo, mis amados. Cuando nosotros pensamos que estas cosas son cosas de poca monta, estamos realmente poniendo el reino del Eterno, su reino, como cosa que no, o sea, que antes fue así, pero ahora no. Igual yo ahora sí puedo invitar a Coré, Datán y Abiram a mi casa, y puedo hacerle cena, y puedo seguir hablando con ellos, porque es que nada tiene que ver la rebelión que pasó con Moshe. Ese es asunto con Moshe. Yo no sé de eso. Yo no sé si yo tengo que oír las dos versiones, porque yo he oído la versión de Moshe, pero no he oído no, mis amados. Cuán equivocados estamos nosotros. Cuán lejos estamos de entender lo delicado, lo real y la responsabilidad que es hacer parte de un pueblo que se rige por la Torá. Y resulta que las filas del Eterno se están desangrando, el pueblo del Eterno se está desangrando, y tú comes con esas personas y ríes con ellas y llevas una amistad, y tú dices que ser amigo de Coré, de Datán y Abiram, esa amistad ya es desde antes. Hoy quiero decirte que la orden del Eterno, cuando se presente una rebelión abierta a los mandamientos del Eterno, cuando una persona ha tomado un camino equivocado, ha apostatado, ha tomado, como en el caso de Saúl, que fue a consultar a los espiritistas, otro camino, la orden del Eterno es: apártese de ese grupo que los voy a consumir. Número 1. Segundo, di a la gente que se aparte de las tiendas de Corá, Datán y Abiram. Moshe se levantó y se dirigió a donde estaban Datán y Abiram, y le siguieron las autoridades de Israel, y dijo a la asamblea, tercera vez, apártense de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. ¿Cuántas veces, mis amados? Cuando tú encuentras que el Eterno hace una advertencia 3 veces, te está diciendo que lo que es así
y que es un principio y que así lo va a ejecutar. Entonces, apártense de las tiendas de estos hombres culpables y no toquen nada de lo suyo. Aquí te mando este audio para que lo escuches. Aquí te mando estas hojas. Aquí te mando esto. Aquí te mando, mis amados. Vive el Eterno, en cuya presencia estoy, que los asuntos del reino necesitan de hombres y mujeres que tengan un concepto de lo que es realmente los asuntos del reino. Esto no es cosa de poca monta, ni es un juego, ni es la política del mundo, que tú no estás de acuerdo con un político. No, mis amados, esto es serio. Estamos hablando del reino del Eterno aquí en la tierra. Y el Eterno ordenó: apártense de las tiendas de estos hombres culpables y no toquen nada de lo suyo, para no quedar comprometidos con sus pecados. ¿Cómo es que yo me puedo comprometer con los pecados si visito la tienda de Coré? Si yo nada tengo que ver en eso. Cuando tú permites, escucha, que en tu casa recibes a una persona que sabes, que tienes conciencia, que se ha levantado contra el Eterno, contra los que Él ha puesto, y tú compartes con esa persona como si nada hubiera pasado, quiero decirte que la orden del Eterno es que tú estás comprometido con los pecados de esa persona. Que tú estás comprometido con los pecados de esa persona. Ellos se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, mientras Datán y Abirán con sus mujeres, hijos y niños salieron a esperar a la entrada de sus tiendas. Dijo entonces Moshe: en esto conocerán que es el Señor, que es el Adón, quien me ha enviado a actuar así, y que no obro por mi propia cuenta. Si estos mueren de muerte natural, según el destino de todos los hombres, es que el Eterno me ha enviado. Pero si el Eterno hace un milagro, si pasa algo sobrenatural, si la tierra se abre y los traga vivos con los suyos y bajan vivos al abismo, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había terminado de hablar cuando el suelo se resquebrajó debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se los tragó con todas sus familias, y también a la gente de Cora con sus posesiones. Ellos con todos los suyos bajaron vivos al abismo. La tierra los cubrió y desaparecieron de la asamblea. Al ruido, todo Israel que estaba alrededor echó a correr, pensando que los tragaba la tierra. Y el Eterno hizo estallar un fuego que consumió a los 250 hombres que habían llevado el incienso. ¿Saben, mis amados? La rebelión estaba a tal punto que ni con esto. En el capítulo 17 nosotros vemos cómo el pueblo dijo, ahora que Moshe estaba matando a la gente. Eso lo encontramos en el libro de Revelación. Cuando las plagas estén haciendo su acción, estos hombres no se arrepintieron de sus fornicaciones ni de sus adulterios, sino que siguieron dándole la honra a los dioses de piedra, de manera que no ven, ni oyen, ni entienden. No se arrepintieron, no hicieron teshuvá de sus abominaciones. Cuando el corazón se ha entenebrecido, mis amados, es algo que no tiene reverso. Miren esto. Y como se formaba un motín contra Moshe, después de lo ocurrido, ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. La nube la cubrió y apareció la Cabot, la gloria del Eterno. Moshe y Aarón entraron en la tienda del encuentro y el Señor les habló nuevamente y les dijo por cuarta vez: apártense de esa comunidad. Apártense de esa comunidad, y los consumió al instante. Pero ellos se echaron rostro a tierra, y Moshe dijo a Aarón: toma el incensario, pon en él brasas del altar, echa incienso y ve aprisa a la comunidad
para realizar el rito de la expiación por ella, porque ha estallado contra ellos la cólera del Eterno, ha comenzado a hacer estragos. Aquí es donde le digo que tiene conexión cuando el ángel deja caer el incensario a la tierra lleno de brasas de fuego del altar, y hubo voces, truenos y un grande relámpago. Esto es con el séptimo sello. Viene la cólera del Eterno. Ahora Moshe le dice a Aarón que tome él. Tenía que ser una persona a quien el Eterno escuchara. Entonces Aarón toma el incensario y se pasea con el incensario en medio de la asamblea, y cesó la mortandad, mis amados, y cesó la mortandad. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Estas cosas están escritas para nuestra admonición, para nosotros, a quienes han venido a caer los fines de este siglo. Y está escrita para que no forniquemos como ellos, ni seamos adúlteros como ellos, ni seamos rebeldes como ellos, ni permitamos que en nuestro corazón se levanten estas rebeliones para que no perezcamos como ellos, que en un día perecieron 23,000 personas. Para que no cometamos los mismos errores, mis amados. Todo esto fue consecuencia de la soberbia. Por eso la palabra del Eterno dice que el Eterno resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo encontramos en el libro de Santiago. Santiago, mis amados, o Jacobo, el capítulo 4. Y yo lo quiero leer en esta tarde, mis amados, porque yo sé que nosotros estamos llamados a un ministerio de reconciliación, un ministerio de shalom, que nosotros seamos facilitadores de procesos de conflicto. Pero si nosotros mismos estamos en conflicto con nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos va a encomendar el Eterno a nosotros el ministerio de la reconciliación? Imposible. Cuando del Eterno se trata, cuando se trata de su ley, cuando se trata de su reino, nosotros no podemos mostrar parcialidad. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de los escarnecedores. Tenemos que tomar una posición, mis amados. Es una posición que nosotros tenemos que tomar. Vamos a mirar en el libro de Santiago, el capítulo 4. Y cada uno de nosotros examínese. Examínese. Cada uno de nosotros examínese. ¿De dónde nacen las peleas y las guerras? Sino de los malos deseos que siempre están luchando en tu interior. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las rebeliones? ¿De dónde? Los malos deseos que están luchando en tu interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Quiero esa posición y no la tengo. Quiero el carro que tiene mi vecino. Quiero el esposo de mi vecina. Quiero la codicia. Codiciaste. La codicia es desear algo que no es tuyo, que no está para ti, que está en manos de otra persona, pero tú lo deseas. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Y a causa de esto asesinan, envidian, y si no lo consiguen, pelean y luchan. Y dice, sométanse al Eterno. Sométanse al Eterno. Y someterse al Eterno también es someterse a como Él estableció aquí en la tierra su reino. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Someterse al Eterno es someterse a lo que Él ha establecido para el mejor desenvolvimiento, desempeño, desarrollo de su obra. Resistan al diablo, resistan al maligno y huirá de ustedes. Acérquense al Eterno y Él se acercará a ustedes.
Purifiquen sus manos. Purifiquen su corazón. Santifiquen sus conciencias. Santifiquen sus conciencias. Indecisos. Indecisos. Sí, mis amados. En el gran conflicto entre el bien y el mal, usted no está en el medio. ¿Sabe lo que dijo Yeshua? Y lo digo esta tarde. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. No existe terreno neutral en la rebelión, mis amados. No existe personas de espectadores. O eres del Eterno y defiendes su causa, su gobierno, su reino y sus representantes y su ley, o te pones del lado de la rebelión. Tú sabes cuál es el destino que le corresponde a cada uno. Dice: acérquense al Eterno y Él se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos pecadores y santifiquen sus conciencias indecisos. Y dice: el Eterno resiste a los soberbios, pero a los humildes le da gracia. Yeshua nos dio la fórmula de su reino. El que de vosotros quiera ser el más grande será el siervo de todos. Salmo 138:6. El Eterno es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Tremendo, mis amados. Tremendo. ¿Saben qué es que el Eterno nos mire de lejos? Como cuando nosotros decimos, con esa persona de lejito, o sea, no quiero trato con esa persona, no quiero nada que tenga que ver con esa persona. Eso es lo que está diciendo. El Eterno atiende al humilde, sus peticiones. Esto lo sabía David y por eso él dijo: preserva a tu siervo, líbrame de la soberbia, que no tenga control de mí. Porque entonces seré íntegro, seré limpio y estaré libre de rebeliones. Y entonces serán gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Yahweh, mi roca y mi redentor. El Eterno es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 19:13. Miren esta versión. Protégeme de la soberbia. Amados, debería ser una oración diaria para nosotros. Protégeme de la soberbia. No dejes que ella gobierne mi vida. Solo así seré puro y estaré libre de rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mis amados, de los pecados más terribles para el Eterno es la idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería. Pero miren, yo quiero decirles lo que el Eterno dijo al rey que Él desechó. Al rey que Él desechó. Le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir los mandamientos del Eterno. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto desechaste la palabra de Yahweh, Él te desechó para que no seas rey. El Eterno, mis amados, quita reyes y pone reyes. El gobierno del Eterno no es un gobierno de democracia, donde el pueblo es el que tiene la última palabra. A esta sierva le costó entender eso. El gobierno del Eterno ya fue establecido, porque el universo existe primero que tú. Porque el gobierno divino, porque el gobierno de los cielos existe primero que el universo. Y porque de allá vienen esas leyes que no tienen nada que ver con los hombres. Por eso el Eterno dice: cuídate de no quitar ni poner. Las rebeliones, mis amados, comienzan en el corazón.
Es por esto que el Eterno nos dice en este día, mira, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Es por eso que el Eterno quiere hacer de nuestro corazón el asiento de su trono. Y quiero decirles que si el Espíritu de Yeshua, si Yeshua es el que mora en nosotros a través de su Espíritu, por su fruto los conoceréis, mis amados. Esto no es una expresión, es una realidad. Por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros vemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es ese, escala. El Eterno no quiere que te quedes ahí. El Eterno quiere que subas por encima y que seas semejante a Él. Pero el Eterno está diciendo que Él nos creó a nosotros poco menor que los ángeles. Y aunque nos coronó de honra, de kabod, de esplendor, tiferet, todo esto lo hizo el Eterno, pero nos puso una posición. Y es deber nuestro descubrir cuál es esa posición en la que el Eterno nos ha colocado en su reino para servir con amor. Para hacer ese trabajo, no para los hombres, sino para el Eterno. A veces tendemos a confundir la autoridad de la ley del Eterno con la soberbia. Quiero decirle que esta sierva, cuando se trata de la ley del Eterno y su gobierno, mis amados, soy intransigente. Y soy una persona que los que me conocen saben que soy una persona de shalom. De bajar la guardia, de ser una persona flexible, de ponerme en el zapato de la persona, de comprender, de ser como un puente. Pero quiero decirles algo, mis amados, cuando se trata del reino, me desconozco a mí misma. Mi Urim y mi Tumim, que es la revelación de las cosas del Eterno, de su voluntad, la luz que proviene de Él, es para el hombre que dijo: de su padre y de su madre no lo conozco, y de sus hermanos no sé quién son. Esto se trata de que impera, no nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni ese es mi amigo, ese es mi primo, ese es mi hermano. No. El Eterno hoy te está invitando a que si tú has hecho parte de una rebelión, el Eterno te está enviando este mensaje hoy para decirte que te apartes de la tienda de estas personas. Que te apartes. No puede existir comunión. Eso es decir que nosotros podemos aplicar la justicia mejor que el Eterno. Que el Eterno ha sido injusto. El Eterno es perfecto. Aun cuando nosotros morimos, escuchen, mis amados, cuando tengamos la noticia que un ser amado muere, quien sea que muera, así pensemos que es una muerte injusta. Cuando nosotros recibimos la noticia que alguien muere, tenemos que decir inmediatamente: justo eres, oh Eterno, que has juzgado con justicia. Miren esto. ¿Cómo puedo decir esto si muere un niño? Sí, porque el Eterno es el que tiene la última palabra. Porque cuando una persona muere es porque se ha ejecutado un juicio. Pues puede que el Eterno diga: yo necesito, ya esta persona no debe estar en este mundo, pues se la llevó, entonces ha actuado con justicia. Pero siempre que hay un juicio, nosotros tenemos que decir: justo eres. Pero no decir: no, pues yo todo, pero no sé, yo sigo con Coreda, Tania Virán, ellos. No, mis amados, no funciona de ese modo. Si Coreda, Tania Virán tienen hacen una teshuvá, y esto lo muestra por sus frutos, y el primer fruto es la humildad, y esa humildad es decir: me equivoqué. Esa humildad es reconocer, me desvié por un camino equivocado. Pero si la persona se resiste en la soberbia y tú compartes esa soberbia, pues el juicio de esa persona también te va a tocar a ti. He pensado, y con esto termino en esta tarde, diciéndoles que cuando una persona está bajo el juicio del Eterno, todo lo que toca está bajo juicio. Esto es porque no hace teshuvá. El Eterno está dispuesto. Es como un padre que nuestros hijos, si bien que tenemos una discusión, ¿y qué queremos nosotros hacer? Que nuestros hijos vengan, porque estamos que nos morimos del deseo de poder darles, de poder estar en amistad. Pero cuando nosotros, mis amados, pensamos que somos
sí, que somos más buenos que el Eterno, que podemos hacer cosas que no, mis amados. No somos más buenos que el Eterno. No lo somos. Si Coré, Datán y Abirán hubiesen reconocido cuando Moshe los mandó a llamar para hablar con ellos y hubiesen expresado su descontento y hubiesen, otra cosa hubiese sido. Pero no, mis amados, cuando hay una rebelión abierta contra el pueblo del Eterno, contra su verdad y contra los que el Eterno ha puesto, la rebelión es contra el Eterno. Y cuando nosotros apoyamos estas cosas, estamos apoyando la rebelión. Que tengamos todos un corazón humilde, mis amados. Es mi deseo. Y nos vemos el próximo Shabbat con la ayuda de nuestro Abba a las 3:30 para compartir un mensaje de salvación y de edificación como el de esta tarde. Shalom.